visita de ARCSA, nosotros tenemos que tener entendido cuáles van a ser las acciones que ellos pueden tomar, cuáles son sus límites, cuáles son sus objetivos y cómo nosotros como trabajadores en farmacia podemos aportar y verificar incluso datos que nos regula esta agencia nacional. Bueno, en nuestro país existe el muy conocido ARCSA. ARCSA se encarga de regular algunas situaciones en nuestro país, sin embargo, nosotros nos vamos a centrar en lo que son farmacias. ¿Qué es el ARCSA? Tienen que saber muy bien que ARCSA es la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. ARCSA también se encarga de hacer las emisiones de registros sanitarios, de controlar distintos centros farmacéuticos, centros de fábricas de alimentos, todo este tipo de cosas ARCSA se encarga de regular. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar a nivel de farmacia. Como sus siglas mismo nos dice, esta se encarga de regular, y vigilar la salud de la población, controlando las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario. En el caso de las farmacias, a ver, se entrecortó. Bueno, como les decía, las farmacias son encargadas de controlar las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario. Esta agencia, ARCSA, se encarga de regular distintas acciones en las farmacias. Cómo verificar previo al ingreso de las mismas al país de medicamentos, registrar si hay el correcto emisión del permiso sanitario, si se están respetando, por ejemplo, la infraestructura a nivel de farmacia, si se está haciendo un correcto manejo de medicamentos, si no se están dispensando medicamentos sin receta médica, sobre todo a nivel de antibióticos, y entre otras actividades más se encarga ARCSA. Entonces, este es el establecimiento a nivel nacional que siempre va a regular en nuestras farmacias. Una vez que nosotros ya sepamos qué es lo que hace ARCSA, asimismo existen unas normativas. Generalmente las farmacias se basan en dos normativas acorde a los establecimientos farmacéuticos. Una de ellas es la ARCSA DE 007-2017 y la DE 008-2017. Estas de aquí tratan sobre el reglamento de farmacias y botiquines privados. Ya vamos a hablar cuáles son los permisos que ARCSA para la dispensación de medicamentos puede dar a nivel nacional. De forma que ellos tienen que verificar que todas las farmacias o botiquines privados tengan a cumplir todos estos estatutos, estos reglamentos y todos los establecimientos farmacéuticos que tengan una autorización del mismo para que tengan una correcta dispensación, expendio de medicamentos. Entonces existen dos establecimientos que pueden encargarse de dispensar medicamentos. Uno de ellos son las farmacias. Bueno, que todos conocemos las farmacias, que por supuesto son establecimientos farmacéuticos que de por sí tienen que tener una autorización para dispensar y expender medicamentos para consumo humano. Asimismo, también tienen ellos el permiso para dispensar productos naturales que sean específicos de uso medicinal. Por supuesto, en una farmacia también vamos a encontrar un área cosmética, donde encontramos aquí generalmente cremas, a veces insumos de aseo, productos dentales, incluso dispositivos médicos. Las farmacias tienen este permiso y esta regulación de poder dispensar medicamentos y el expendio de distintos productos.
Para las farmacias es muy importante conocer las buenas prácticas de farmacia, que suelen ser las buenas prácticas de distribución, buenas prácticas de almacenamiento, que ya las vamos a ir conociendo posteriormente a lo largo del curso. ¿Por qué es importante? Ya que todas estas buenas prácticas son las directrices que a nosotros nos guían para dar un buen asesoramiento al paciente, para mantener un buen flujo en farmacia, para verificar la calidad de los medicamentos que ingresan, que se mantienen en farmacia y que incluso llegan a dispensarse. Para cumplir con estas buenas prácticas, no solamente es necesario que las conozca el personal que elabora los auxiliares, sino que también estos tienen un regimiento, generalmente una dirección técnica, o a veces pueden ser incluso un bioquímico que esté a cargo de la farmacia, o generalmente está el gerente. Sin embargo, en la vida real, las cosas a veces no suceden de esta manera. Generalmente las farmacias suelen tener un encargado, y este encargado puede o no puede ser una persona que sea bioquímico. Es por eso que ustedes es importante que tengan la preparación suficiente, y si están al frente de una farmacia, conocer cuáles son sus objetivos, cuáles son sus obligaciones, y asimismo cuáles son sus derechos como establecimientos de salud. Toda farmacia tiene un responsable técnico y un representante legal. El representante legal no es más que la persona que en papeles representa legalmente al establecimiento de la farmacia. Pero toda farmacia, ninguna, no puede tener un responsable técnico. El responsable técnico puede ser un bioquímico farmacéutico, o también ahora me parece que son también ingenieros químicos, pero bueno, un bioquímico farmacéutico es el responsable técnico encargado de manejar la administración de la farmacia a nivel de cómo se arregla, si tal vez existen medicamentos que están ya por vencer y hacerles un llamado de atención. Muy importante, el responsable técnico se encarga de hacer unas correctas capacitaciones al personal farmacéutico para que conozcan, por ejemplo, el correcto manejo de temperaturas de ciertos medicamentos, conocer la estabilidad de ciertos medicamentos. Y una de las actividades que se tienen que reportar todos los meses es la existencia, la compra, la venta y el egreso de medicamentos psicotrópicos que están sujetos, o estupefacientes que están sujetos a fiscalización. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes como trabajadores en una farmacia tienen que apoyarle al responsable técnico para decirle si hubo o no hubo venta de estos medicamentos antes mencionados. Estos medicamentos, ya vamos a ver posteriormente cuáles son los requisitos para que vayan a salir bajo, bajo recetas especiales. Tienen que hacerse reportar mensualmente. Todos estos datos tienen que ser absolutamente verídicos, ya que corroboran los datos reales de las ventas de estos medicamentos. Son medicamentos que tienen sustancias catalogadas que están sujetas a fiscalización. ARCSA nos permite un plazo de los 10 primeros días laborables de cada mes para que ustedes le colaboren al responsable técnico indicando cuáles han sido las ventas, si ha habido ingresos, o si no hubo ningún ingreso, no hubo ningún movimiento de estos medicamentos. El responsable técnico es el encargado de hacer este informe, enviarlo al ARCSA, y en ARCSA ellos llevan toda una serie de datos para de esta manera tener una mejor restricción de estos medicamentos que no es posible venderlos bajo venta libre. Por favor, si alguien tiene una pregunta, me va diciendo. Bueno, entonces, Pregunta, por ARCSA favor. puede dar dos. Sí, dígame. ¿Qué medicamentos podrían incluirse ahí?
Ok, aquí están, por ejemplo, las benzodiazepinas, por ejemplo, el Ritalin, por ejemplo, el Neuril, todos los medicamentos. ¿Por qué hay un problema con estos medicamentos? Porque muchas veces las personas, si no tienen una receta médica, si estos medicamentos fueran de venta libre, hay personas que utilizan estos medicamentos, los mezclan con otras sustancias, los mezclan incluso con alcohol y pueden ser usados con fines recreativos. Es decir, afectan directamente el sistema nervioso central y las personas los utilizan con fines no saludables, al menos para su salud mental, su salud física. Entonces, hay una serie de cuadros nacionales de medicamentos que únicamente tienen que ser vendidos bajo recetas especiales. Estas recetas especiales en las siguientes clases les iré mostrando cuáles son. Es muy importante que estas recetas especiales tengan que estar correctamente identificadas y en una farmacia nunca se pueden vender estos medicamentos sin esta receta especial. ¿Por qué es especial? No es una receta que normalmente la prescribe un médico en las recetas que cualquier médico puede tener. Son unas recetas que se adquieren en el ACES y únicamente bajo este documento tiene que venderse. Y el responsable técnico, como les digo, que tiene que ser un reporte mensual de esto, ustedes tienen que ayudarle, tienen que colaborar con el responsable técnico, decirle, hubieron por ser 3 recetas especiales este mes de tales medicamentos y todo tiene que coincidir, la venta, la receta, la factura, y con esto se constata y ARCSA se da cuenta si es que hubo un egreso de estos medicamentos de manera formal con receta, ¿ok? Son una serie de medicamentos, son muchísimos, pero entre ellos son estupefacientes, psicotrópicos, hay bastantes, ¿ok? ¿Alguna otra duda? Ok. Buenas noches. ¿Sí? ¿Qué significa ARSA? Disculpe. Ya. Como les dije aquí en la primera diapositiva. Vamos nuevamente. El ANCSA es la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. ARCSA, no sé si ustedes lo han de haber escuchado normalmente en la vida diaria. ARCSA no solamente regula farmacias, también regula plantas alimenticias, fábricas de alimentos, pero generalmente como nosotros estamos centrados en farmacia, ARCSA regula el uso racional de medicamentos, que también lo vamos a hablar el día de hoy, pero esta es la agencia nacional a la que ustedes tienen que saber cuáles son sus obligaciones y asimismo cuáles son sus derechos como farmacia, porque ellos se van a encargar de hacer las visitas. Les pongo un ejemplo muy práctico que sucede en la vida diaria. ARCSA hace unas visitas intempestivas. Ustedes están en su jornada laboral normal y llega ARCSA y dice que van a hacer una visita para ver cómo está la farmacia, si está en correcto funcionamiento, si tiene sus papeles al día. Primeramente, ¿qué es lo que les van a pedir? Los permisos de funcionamiento, que obviamente ustedes ya los van a tener. Asimismo, les van a pedir si es que están haciendo un correcto control de temperaturas, si están teniendo una buena disposición de los medicamentos, si existe un buen conteo, por ejemplo, de los medicamentos que están próximos a vencer. Todo eso lo vamos a ver en este curso. Asimismo, también va a revisar lo que les acabo de hablar en la parte de acá, los medicamentos que tengan sustancias catalogadas. El responsable técnico o el bioquímico farmacéutico se va a encargar de hacer un reporte mensual, ya sea que ha habido existencias o no, siempre va a existir ese reporte. ANCSA, si ve algún problema en farmacia, puede hacerle una llamada de atención o bien puede generarse una multa. La multa puede ser regida al responsable técnico o al responsable técnico y al representante legal. Entonces es muy importante que ustedes sepan si llega a ARCSA que tengan todo el día. No porque si ya sabemos que va a venir,
tenemos que arreglar al momento, sino es muy importante nosotros tener nuestro lugar de trabajo bien arreglado, por supuesto con una correcta limpieza, manteniendo las buenas medidas de higiene, de almacenamiento, solo por el hecho de que siempre llegan a nuestro servicio pacientes que por supuesto también se merecen el mejor servicio de nuestra parte. Entonces, ARCSA, existe lo que son las farmacias, es un tipo de permiso. Las farmacias generalmente, como todos los conocemos, pueden ser a nivel de ciudad, a nivel de provincia, se adquiere este permiso. Pero hay otro permiso que otorga, que es el de botiquines. ¿Qué son los botiquines? No sé si alguien por ahí haya visto. Son establecimientos farmacéuticos, asimismo como las farmacias, que también se encargan de expender al público distintos medicamentos, pero a diferencia de las farmacias, solo se pueden vender en estos casos, en los botiquines, medicamentos de venta libre y medicamentos de primer nivel de atención, que existe un cuadro nacional de medicamentos básicos. Generalmente estos botiquines tienen un estrecho stock de medicamentos, ya que funcionan en zonas rurales donde no hay farmacias, pero el hecho de que funcionen en estas zonas rurales, de que a veces no sean tan atendidos, de que tal vez no tengan un stock tan amplio, no significa que no tienen que apegarse a los estatutos que nos indica ARCSA. Tienen que cumplir con todas las prácticas adecuadas para precautelar la calidad y seguridad de los productos que expendan. Si se dan cuenta aquí, en esta foto hay muy pocos medicamentos, la verdad. Entonces, no, aquí generalmente no se exige y no se permite tener medicamentos en demasía, a diferencia de una farmacia. Por el simple hecho de que las zonas rurales a veces tienen menor población, pero también estos establecimientos tienen que apegarse a lo que son las buenas prácticas que siempre se exigen en los establecimientos de salud. Entonces, hay farmacias y botiquines. Los más comunes, farmacias, un poco menos comunes, botiquines. Entonces, ¿cuáles son los deberes y obligaciones de farmacias y botiquines? Estos no cambian. Para todos tienen que ser por igual. Son nuestras obligaciones que tenemos que cumplir para saber cuáles son las buenas prácticas de farmacia y dispensación en un establecimiento. Junto al representante legal, o a veces que existe un delegado, siempre se tiene que estar al día para manejar lo que es el stock de medicamentos comerciales. ¿Qué quiere decir? Que siempre ustedes tienen que estar como que haciendo un inventario. Hoy en día las farmacias, sobre todo las de cadenas, manejan estos sistemas informáticos que es muy fácil, todo está digitalizado. Ahí se encuentra generalmente si es que ya hubo ventas en otros establecimientos. Siempre se maneja el stock al día. Pero es por eso muy importante que ustedes sepan si ya ven un medicamento que tiene bastante salida. Asimismo, ese medicamento ya ven que tiene bastante venta, veo que ya está por acabarse, ya nuevamente hago un pedido del mismo, de forma que yo nunca me quede sin flujo de medicamentos. Uno de los principales éxitos de una farmacia es que la farmacia a los pacientes muy pocas veces, o si es posible, casi nunca, evitar coger y decirle, no tengo este medicamento, o tengo una parte, pero no tengo la otra. Porque como en todos, incluso a veces nos ha pasado, nos gusta comprar todo en un solo lugar, que en un solo lugar se encuentre todo, que no nos digan que le reparto esto y usted tiene que irse a buscar. Entonces, siempre nosotros, esto también se basa en forma de la población, en forma del uso de los pacientes. A veces incluso ya siempre llegan los mismos pacientes, ya sabemos
qué es lo que nos van a pedir, a veces tienen medicación continua. Entonces siempre es importante mantener un flujo constante de medicamentos. Por supuesto, siempre y cuando sean medicamentos que sepamos que sí tienen una buena salida, una buena venta. Si yo lleno mi farmacia de muchísimos medicamentos que generalmente no salen, ahora eso tampoco es muy beneficioso. También es importante tener un stock, tanto de medicamentos comerciales como genéricos. Ya hablamos en la clase anterior, la semana pasada, cuál es la diferencia de un medicamento comercial y un genérico. Hay muchos pacientes, como ya les decía, que a veces el genérico en realidad no les gusta usar para nada. Sin embargo, en nuestra sociedad todavía hay muchas personas que sí les gusta pedir bastante el genérico porque el precio es disminuido. Entonces les gusta decir que es, o sea, que les sale mucho mejor por cuestiones económicas y prefieren que les den esta opción del medicamento genérico. Luego de esto, también es importante el expendio de productos con respecto al registro sanitario o la notificación sanitaria. Es lo que les decía. ARCSA, por ejemplo, ellos están al día con esto. Todo medicamento que llegue a farmacia tiene que tener su notificación sanitaria, su registro sanitario. La clase pasada igualmente ya vimos cuáles son las características que tiene que tener un medicamento. Si yo un medicamento no tengo un registro sanitario que está validado por ARCSA, que no está validado en nuestro país, ese medicamento simplemente no está regulado y no puedo venderlo. No tiene el permiso necesario para yo poder tener una venta segura de ese medicamento, porque si yo no tengo un registro sanitario, a mí nadie me puede asegurar si ese medicamento ha estado bajo situaciones que le resten calidad al medicamento. También tienen que responsabilizarse del archivo cronológico. ¿Qué quiere decir esto? Control y custodia de recetas médicas. Toda farmacia tiene que tener las recetas que les llegan. Generalmente, por supuesto, las recetas especiales, que ya les dije que son las de psicotrópicos y estupefacientes, pero las farmacias también tienen, a veces les llegan las recetas, es necesario que las guarden si es posible, y al final del año se le da a estas farmacias el responsable técnico, o sea, el bioquímico, y se realiza lo que es la destrucción de las recetas, que ya vamos a hablar de esto. Estas recetas tienen que estar bajo custodia. ¿Por qué? Porque si estas recetas a veces son de antibióticos, se puede hacer un mal uso de estas. Las personas, digamos, en el hipotético caso que una persona sustraiga alguna receta, puede hacer un mal uso de esta, comprar una receta tal vez que no le conviene, que no está basado en su estado de salud, en su cuadro patológico. Entonces, tienen que ustedes responsabilizarse de archivar todo este tipo de documentos. Asimismo, se tiene que solicitar anualmente la autorización de destrucción de recetas, es lo que les decía. Ustedes tienen que al final del año darle al responsable técnico todas las recetas que hayan guardado de ese año. Él se va a encargar de hacer una destrucción de las mismas, solicitando a ARCSA un permiso para que estas recetas sean destruidas. El bioquímico, lo que va a hacer el responsable técnico es encontrar la manera que él crea conveniente para destruirlas. Ya les dije, con el fin de que estas recetas no sean usadas por ninguna otra persona. Otro deber que se debe hacer en farmacia es que notificar a los proveedores en un plazo mínimo de 60 días antes de que un medicamento llegue a caducar. En especial los medicamentos que tengan sustancias catalogadas a fiscalización. Por ejemplo, si yo ya veo un medicamento que ya tiene unos 70 días de que esté muy cerca a caducar, yo automáticamente
lo pongo en cuarentena. Y yo ya puedo coger y notificar a los laboratorios que este medicamento está próximo a caducar y ese medicamento lo que yo hago es un intercambio. Le digo al laboratorio, por ejemplo, Pfizer, una persona que es una distribuidora que se encarga de este laboratorio, coge y le digo, ya tengo este medicamento que está próximo a caducar, tiene mínimo 60 días y yo con esto lo que hago es un canje. El laboratorio o la distribuidora farmacéutica me va a hacer un intercambio a una fecha más lejana de caducación, perdón, de caducar. Entonces, ellos lo que hacen es que retiran el producto, lo cambian y de esta manera nosotros aseguramos que los medicamentos no los estemos vendiendo con unas fechas muy cortas de caducidad. Ellos entonces retiran este producto, ya sea en su presentación comercial completa, es decir, que si tienen su envase primario completo, no importa también que estén los blisters estén completos, pero máximo 30 días es el tiempo estimado que tienen que tener una fecha de elaboración reciente. Entonces, mínimo 60, máximo 30. Y por supuesto, ustedes tienen que colaborar con el ARCSA, siempre para la identificación, prevención y notificación de medicamentos, a veces que suelen tener riesgos asociados a los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, generalmente esto tiene que ver un poco más con farmacovigilancia. Los medicamentos, a veces, sobre todo, ARCS hace mucho énfasis en que reportemos si es que existen tal vez reacciones adversas fuera de las comunes, siempre reportarlas. A veces ARCSA hace llamados, por ejemplo, que hay ciertos lotes que tienen que retirarse de medicamentos, ya sea que han sido contaminados desde su elaboración con agentes microbiológicos, con agentes que incluso pueden afectar y dañar a la salud. A veces se encuentran sustancias cancerígenas en ciertos lotes. Entonces, ARCSA siempre hace estos llamados y de ahí en adelante las distribuidoras farmacéuticas incluso son los encargados de definir y decir, nosotros le enviamos el lote número tanto, vamos a proceder a hacer el retiro del mismo y por supuesto hacer un cambio por un nuevo lote de medicamentos del mismo medicamento, siempre y cuando pues ya esté asegurado su calidad. Asimismo, también existen prohibiciones dentro de farmacias y botiquines. Muy común en ciertos lugares que a veces la farmacia está en la farmacia, mejor dicho, dentro de la farmacia, quieren implementar un consultorio. No es lo mismo que en un centro de salud exista una farmacia, no, sino que está prohibido que en la farmacia quieran poner improvisado un consultorio médico o un improvisado una zona de toma de muestras. Eso está completamente prohibido. Si es una farmacia, si es un botiquín, las únicas obligaciones que ustedes tienen es dispensar el medicamento. Tampoco, como ya les digo, no hay como ofrecer consulta médica. No es lo mismo ofrecer una consulta médica que ofrecer un consejo farmacéutico. Son cosas muy distintas, ya que una consulta médica recaba mucha información, se hace toda una historia clínica, se manejan diferentes signos, diferentes síntomas, se hace una auscultación completamente diferente en contraste a lo que es un consejo farmacéutico. Tampoco. Bueno, este punto, el siguiente punto es un poco controversial, ya que ARCSA nos prohíbe aplicar tratamientos. Pues una farmacia es muy poco que en una farmacia ustedes les digan, ayúdenme poniendo mi inyección y que le digan sí. Bueno, al menos en nuestro medio no es tan común, sobre todo a nivel de farmacias de cadenas. Quiere decir que si usted se va, por poner un ejemplo, se va a la farmacia, por decir, Mía,
Le dice, ¿puede ponerme, por favor? Le acabo de comprar este medicamento, póngame en la inyección. No le van a poner, porque ARSA no acepta esto. Es prohibido para ARSA aplicar tratamientos, realizar toma de muestras, poner inyecciones. Esto es prohibido ante ARSA. También una parte de las visitas de ARSA, por ejemplo, es de que tengan acumulados, por decir, en estanterías muchos envases secundarios vacíos de medicamentos, es decir, la cajita de los medicamentos. Todos los medicamentos, todo tiene que tener su lugar, por eso se tiene que tener un buen manejo de desechos, tanto de desechos comunes como que son los que generalmente se producen en farmacia. Entonces, siempre tenemos que mantener un orden de todas las cosas. Por supuesto, también elaborar, distribuir, importar, exportar, comercializar, vender, todos esos productos que están sujetos a control y medicamentos que estén caducados, falsificados o que sean de contrabando. Por supuesto, está de más decirlo, es prohibido su venta, su comercialización. Por eso también existen lo que son las muestras médicas. Las muestras médicas, lo que se hace ahora con esto es que justamente su envase secundario dice muestras médicas, con el fin de que ya al poner esto así como cuando se ponen los medicamentos genéricos, con el fin de que esto evite la comercialización de estos medicamentos. Tampoco se pueden, a veces llegan los laboratorios, dan sus muestras médicas, es completamente prohibido regalarlas estas muestras médicas, comercializar estas muestras médicas, ¿ok? También alterar, por supuesto, modificar la información de las etiquetas, por supuesto, esto también está completamente prohibido. Todos los medicamentos siempre tienen sus características que ya vienen directamente de fábrica, que su alteración trae consigo consecuencias legales. Bueno, es importante que siempre tengamos documentos al día en farmacia. Si llega AXA, hay que tener los inventarios correctamente al día. Hay que verificar el registro de existencias, como ya les dije, a veces hay programas digitalizados que nos ayudan con esto para verificar cuánto de existencia nosotros tenemos. También las pérdidas, hay que tener mucho cuidado con que no existan, que se vayan medicamentos de más. En un principio, corroboren muy bien todos los medicamentos que le dan a cada paciente, siempre sean precautelosos, porque hay personas, créanme que a veces las personas o se olvidan o son un poco despistadas o simplemente hay personas que a veces es un poco más complicado la honestidad. Entonces, siempre ustedes corroboren cuando le dan a un paciente qué es lo que le dan y en qué cantidad le dan. Por supuesto, controlar también la fecha de caducidad, como ya les dije, las condiciones de almacenamiento. Si un medicamento me dice que tiene que estar bajo refrigeración de 2 a 8 grados centígrados, estrictamente yo tengo que respetar eso y planificar futuras adquisiciones. Si yo ya veo medicamentos que ya veo que me van a hacer falta, nuevamente hago pedido de los mismos con el fin de nunca quedarme cero con estos medicamentos que yo ya sé que tienen bastante salida. Todos estos documentos, ya sean que sean para la adquisición de los medicamentos, si yo ya tengo mis documentos que me han llegado tanto número de fármacos, cómo los almaceno, cómo los distribuyo, todos esos documentos tienen que conservarse ya sea de manera física o electrónica. Si es de manera física, por ejemplo, las guías de remisiones que me pueden llegar directamente de la central. Digamos que yo estoy en una farmacia comunitaria, una farmacia de cadena. A mi central me va a mandar directamente por transporte toda una serie de medicamentos. Entonces, ellos electrónicamente generalmente me mandan lo que es la guía de remisión,
que en el Cardex, es decir, en el inventario, qué es lo que hay, qué es lo que no hay, qué es lo que me vino, qué es lo que salió, qué es lo que se vendió. Todos estos documentos tienen que estar correctamente guardados de manera segura, accesible como mínimo 1 año hasta la fecha de expiración del producto. Y también es importante tener a la mano siempre estos medicamentos por si llegan a solicitarse por parte del responsable técnico. Generalmente ellos siempre son los que mes a mes hacen un informe de los medicamentos que existen en farmacia, que están sujetos a fiscalización. Bien, ahora vamos a hablar de 2 términos muy importantes. Uno de ellos es el PEPS, que en sus siglas en inglés significa el primero que expira es el primero que sale. Bueno, este es un procedimiento de distribución que no solamente se da a nivel de farmacias, sino que se da incluso en distintos lugares de expendio de productos, a veces en supermercados, porque con el fin de que se asegure de que todos los medicamentos que están con una fecha de expiración más cercana sean los que tengan una distribución o una venta mucho más rápida. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo unos medicamentos que se expiran, por ejemplo, de aquí en junio y tengo unos que se expiran en septiembre, yo al momento de perchar pongo que esté a la vista primero los de junio, porque son los que están más próximos a expirar, y luego de ahí hacia atrás voy a poner, por ejemplo, el que expira en septiembre, con el fin de que al momento de que yo vaya a tomar el medicamento para dispensarlo, coja yo los medicamentos que están más prontos a vencer. Por eso lo que nos dice es primero que expira, primero que sale. En inglés, first expire, first out. Entonces, si yo tengo un medicamento que está próximo a expirar, es el primero que tengo que tratar de vender. Y el PIPS, que en cambio asegura que los productos con mayor tiempo de almacenamiento se utilicen antes que los recientemente almacenados. Lo que quiere decir el PIPS es el primero que ingresa, es el primero que sale. Entonces, PEPS y PIPS. Primero que expira, primero que sale. PIPS, primero que ingresa, primero que sale. Son 2 tipos de reglas, se podría decir, que ustedes van a manejar en farmacia. Los medicamentos no es que se disponen en farmacia como a una persona simplemente le guste, se le haga más bonito, no. Siempre todo tiene una razón de ser, con el fin incluso de tratar de acelerar incluso la atención al cliente. Todos tienen que saber cómo es el correcto perchaje de estos productos para que incluso no pueda haber confusiones al momento de su dispensación. Y un tema muy importante que lo maneja ARCSA y que realiza campañas constantemente con respecto a esto es el uso racional de medicamentos. Bueno, generalmente hoy en día, como todos sabemos, pues los medicamentos son parte de nuestra vida diaria, ¿no? Porque forman un tratamiento en sí para distintas patologías, para distintas enfermedades. Para que estos medicamentos, ya les he comentado antes, estén en este punto, quiere decir que tras de ellos existe una serie de años de investigación, asimismo inversiones económicas y, por supuesto, todo un conocimiento que tiene que ver por parte de los laboratorios de lo que es el funcionamiento, el correcto funcionamiento del ser humano, con el fin de crear distintos fármacos que hagan un cambio o representen una mejoría en ciertas patologías acorde a cada fármaco. Pero entonces, ¿qué es el uso racional de medicamentos? Un uso racional de medicamentos es un llamado de atención a la población para darles a conocer que se tiene que recetar el medicamento apropiado para el momento apropiado, para la patología apropiada.
Se debe asimismo despachar en condiciones debidas y que se tome una dosis indicada en el tiempo indicado. Entonces, el uso racional de medicamentos no es nada más que si a mí el médico me receta, por poner un ejemplo, un antibiótico, que es un ejemplo que se da hoy en día de manera muy puntual. Yo estoy, por ejemplo, con una faringitis. Me recomienda, que es de origen bacteriano, me recomienda un antibiótico. Y yo me manda un antibiótico por 7 días. Yo al tercer día ya me sentí súper bien. Y al medicamento, como ya me sentí bien, hasta ahí lo tomé. Los próximos días ya no volví a tomar nada porque ya me sentí súper bien y aparentemente el paciente piensa que con esos 3 días que tomó el medicamento, como ya se siente bien, es más que suficiente, cosa que está completamente errada. Este es el uso racional de medicamentos. Si a mí el médico me indica que tome un antibiótico, tengo que tomarlo por el tiempo establecido, a la hora establecida y por supuesto cada medicamento tiene que ser identificado correspondientemente a la patología necesaria. Hoy en día, más del 50% de todos los medicamentos se recetan, se dispenden o se venden de manera inadecuada. A farmacia también es muy común que lleguen personas diciendo que les duele la garganta, que aparentemente tienen una infección, pero el uso racional de medicamentos es justamente esto, determinar un medicamento específico para la patología necesaria. Recordemos que los antibióticos únicamente deben ser usados para infecciones bacterianas. Si yo estoy hablando de una infección viral, el antibiótico no tiene que hacerse uso del mismo porque simplemente no es su actividad. Su actividad no va en contra de los virus, sino exclusivamente contra las bacterias. ¿Por qué se hacía mucho énfasis de que cuando hubo esta época del COVID del 2020, las personas pensaban que tomando antibióticos se iban a curar? Pero no, no era así. Habían muchos doctores incluso que mandaban antibiótico. Habían otros doctores que los mandaban con fines profilácticos, ya que comentaban que luego del COVID generalmente pasaban a un estado, por ejemplo, de neumonías causadas por agentes bacterianos, pero los antibióticos exclusivamente deben ser manejados para infecciones bacterianas. Pero el uso racional de medicamentos no únicamente se basa en los antibióticos, sí es un problema de salud pública, incluso que hoy en día se ha generado. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tomo un antibiótico, como ya les comenté el caso? Tomo 3 días, me sentí súper bien y lo dejé al tratamiento incompleto. Lo que pasa con esto es que crea lo que se llama resistencia bacteriana. ¿Qué quiere decir esto? Que la bacteria que inicialmente a mí me creó esta infección, al yo cortar el tratamiento al momento que al paciente se le dio la gana, con esta acción de dar un tratamiento incompleto, se crea una resistencia bacteriana. ¿Qué quiere decir? Que a la próxima que yo me vuelva a enfermar con esta misma bacteria, ese medicamento ya no me va a hacer efecto. Y sin embargo, esa bacteria se va a ir diseminando y se vuelve lo que se llaman bacterias multiresistentes. Quiere decir que ante ciertos medicamentos que ya se les ha dado un tratamiento incompleto, las bacterias van a dejar, perdón, los medicamentos. Un consejo muy importante que yo les doy, por ejemplo, siempre hacerse un estudio de laboratorio para saber exactamente cuál es la bacteria que se está usando y con este estudio de laboratorio que se llama cultivo y antibiograma, con esto nosotros podemos saber cuál es el medicamento al que esta persona es resistente o es sensible. Si es resistente el medicamento, quiere decir que este medicamento no le va a hacer nada, no le va a hacer ni cosquillas.
Sin embargo, si es sensible, quiere decir que esta persona, tal medicamento sí le va a ayudar siempre y cuando sea sensible a tal medicamento. Es un problema de salud. Se dice que, por ejemplo, de aquí al 2030, 2040, perdón, va a haber un problema muy grave con respecto a la resistencia bacteriana, porque hay muchas personas que no hacen conciencia con respecto a lo que son los antibióticos. No los toman de la forma correcta, no completan el esquema que dice el médico. Asimismo, también hay médicos que a veces mandan antibiótico sin la necesidad de hacer uso de estos. Pero el uso racional de medicamentos no solamente se trata de los antibióticos, también se trata de, por ejemplo, los muy conocidos AINES, los antiinflamatorios no esteroides, como por ejemplo ibuprofeno. Si yo tomo estos medicamentos, tienen como consecuencias incluso que si yo tomo en exceso, soy una persona que tal vez por alguna patología que genera algún proceso inflamatorio crónico, tengo que estar tomando siempre antiinflamatorios. El médico tiene que hacer un seguimiento de estos medicamentos para tratar de definir si no está creando úlceras a nivel gástrico. Son medicamentos, recuerden que todo medicamento tiene que ser dado a medida de lo estrictamente necesario. Si es un medicamento que tengo que utilizarlo de por vida, tenemos que tener un correcto seguimiento médico para ver si no estoy creando consecuencias a nivel sistémico en otros lugares del sistema, porque las reacciones adversas de los medicamentos existen, es una realidad que hoy en día tenemos que nosotros conocer, incluso como expendedores de medicamentos. Y esto tiene que ver con respecto al uso racional de medicamentos. Va a llegar un punto en que se va a carecer de los medicamentos esenciales, no van a haber medicamentos que logren cubrir a las bacterias, y entonces vamos a tener un problema muy grande como población. Entonces, esto es un tema muy importante para que ustedes hagan énfasis en farmacia. Y si alguien llega por un antibiótico, si alguien ya les da una receta, el médico les ha mandado a un antibiótico específico, siempre dar un consejo y decir, por favor, tome ese medicamento, por poner un ejemplo, los 7 días que le mandó el doctor, cada 12 horas, no olvide el tiempo exacto en que tiene que tomarlo, porque esto incluso asegura el éxito de la terapia antimicrobiana del paciente. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguien alguna duda, algún comentario que tenga al respecto? ¿Nadie, chicos? Bueno, si no hay comentarios, eso sería todo por hoy. Como ya les expliqué, la clase de hoy, pues nada más tenía que ver un poco con las regulaciones a nivel de farmacia, para que ustedes estén conscientes. ¿Sí? Una pregunta. Ajá. Cuando van los pacientes sin receta y compran por sí solo porque ya le duele la cabeza o algo así. Ya. ¿Qué hacer? Bueno, hay medicamentos, ciertos medicamentos que tienen que venderse bajo estricta receta médica y otros no. Por ejemplo, si alguien llega y dice, ¿sabe qué? Me duele la cabeza, no le van a mandar un antibiótico para eso ustedes. Entonces, esos son medicamentos de venta libre que no hay ningún problema en venderlos. Aquí el problema con el uso racional de medicamentos es el exceso o la mala aplicación de los medicamentos. Entonces, como les decía, antibióticos, lo ideal, en un mundo ideal, y que ARCSA siempre se centra muchísimo en esto, es en vender antibióticos únicamente bajo receta médica. Sin embargo, no les voy a mentir, la vida real es diferente.
las farmacias hoy en día es un poco complicado y un poco controversial este tema, porque hay medicamentos antibióticos que se venden. En realidad, a veces uno puede llegar y decir, por ejemplo, tengo una aparente infección de vías urinarias y le dan el medicamento sin receta médica. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Lo que ustedes pueden hacer es dar la consejería, decir, mire, este tratamiento tiene una duración de 7 días. Si usted quiere tener un éxito en su tratamiento, yo le recomiendo que utilice los 7 días en tal administración, la posología, la cantidad, el miligramaje, y con eso ustedes tratar de darle una consejería al paciente para asimismo darle una directriz con respecto a su tratamiento, porque incluso el paciente se va a beneficiar de mejor manera si toma el tratamiento de manera correcta. ¿Ok? Pero en sí hay muchísimos medicamentos que son de venta libre. Yo nada más lo que quiero hacer énfasis, al menos en esta clase, es de que ustedes como expendedores de medicamentos tienen que estar conscientes, tal vez incluso para sus familiares, tal vez para sus hijos, tal vez para su familia, sus amigos, y para ustedes mismos el hecho de que los medicamentos no son simplemente como dulces o que si ya me siento bien, lo dejo y punto. Por eso los medicamentos llevan detrás una serie de investigaciones, una serie de personas que han realizado muchísimos estudios de por medio para poder llegar a implementar estas directrices como el tiempo de tratamiento, la administración, la posología del mismo. ¿Ok? ¿Alguien más tal vez tiene alguna otra pregunta? ¿Nadie más? Ok, chicos. Entonces, sí, esas son las preguntas del día de hoy. Muchas gracias por sus dudas, por sus comentarios. Eso sería todo hasta el día de hoy. Cualquier cosa, ya saben, esto de aquí ya está puesto en la plataforma, las diapositivas, tanto como el PDF y un link extra donde pueden ver un video sobre el uso racional de medicamentos. Eso sería todo por hoy. Muy buenas noches con todos. Cualquier cosa estoy dispuesta en mi celular en horarios laborales en WhatsApp. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Buenas noches con todos. Buenas noches.